Muy buenos días a todos. Permítanme presentarme. Yo soy el doctor Mauricio Turati Acosta. Soy oftalmólogo y tengo una especialidad en glaucoma. Actualmente soy el presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma y me da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes para compartir algo de los conocimientos sobre glaucoma congénito. Un tema muy importante por las secuelas que puede dejar, por la importancia de a quién afecta. El glaucoma congénito es el glaucoma que afecta a los niños recién nacidos o durante el primer año de vida. Y entonces hoy vamos a revisar algunos conceptos de esta importante enfermedad. ¿Sí? El glaucoma congénito es una enfermedad que provoca que se obstruya la vía de salida del humor acuoso del ojo de los niños, y eso provoca que aumente la presión intraocular. Al aumentar la presión intraocular se presentan varios cambios en los ojos de los niños, pero el más importante es el daño al nervio óptico. Este daño al nervio óptico es lo que va a provocar que se pierda la visión. Inicialmente la pérdida de la visión es en la periferia, pero si el daño es avanzado y no se detecta y se trata oportunamente, puede llegar inclusive a la pérdida total de la visión. Ahora, ¿a quién afecta el glaucoma congénito? Pues ya decíamos, a los niños recién nacidos durante el primer año de vida, pero vemos que en general aproximadamente 1 de cada 10,000 nacidos vivos, ¿sí?, padece de esta alteración. Vemos que en diferentes razas, en diferentes etnias, hay una prevalencia mucho mayor de esta enfermedad. Por ejemplo, en Arabia Saudita, 1 de cada 2,500 nacidos vivos, y entre los gitanos de Rumania, 1 entre cada 1,250. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente es lo mismo, afectados tanto hombres como mujeres, y en la mayor parte de los casos la afección de los ojos es bilateral. Y ya decíamos, esto puede presentarse desde el nacimiento o durante el primer año de vida. Esto es causado por una alteración genética, se debe a consanguinidad entre familiares, esto representa entre un 10 y el 40% de los casos, y tiene una penetrancia que puede ser entre el 40 y el 100%. Hay algunos genes que ya están identificados que tienen una mayor prevalencia de presentación de la enfermedad, como son los que pueden ustedes ver aquí en su pantalla. Pero ¿qué es lo que sucede? Durante el nacimiento se están formando las estructuras del ojo, y aquí lo podemos ver en estos 3 dibujos que están aquí ejemplificados. Tenemos esta área de aquí muy importante, en la cual cuando el bebé todavía está en el útero de su madre, esta estructura está presente, y conforme se va acercando al momento del nacimiento, esta estructura empieza a desaparecer y deja al descubierto esta parte de aquí que nosotros llamamos el trabéculo. Al dejar al descubierto el trabéculo es la estructura mediante el cual el líquido que se produce adentro del ojo sale del ojo. ¿Y qué es lo que sucede en el glaucoma congénito? Pues que esta estructura de aquí no se reabsorbe adecuadamente, o se presenta alguna anomalía en la formación de algunas de estas estructuras anatómicas, por lo que impide el adecuado desarrollo del ángulo de la cámara anterior, y en consecuencia elevando la presión intraocular y dañando al nervio óptico. Existen diferentes variedades del glaucoma congénito. Ya decíamos, está el glaucoma que se presenta ya cuando el bebé nace, que ya viene con la alteración desde el seno materno. Está el que se presenta durante el primer año de vida, y está el que se desarrolla tardíamente, después durante la infancia. Y a veces es difícil distinguir entre este tipo de glaucoma congénito o ya un glaucoma juvenil prácticamente. Pero lo que los semeja y los hace ser iguales es que se presenta una trabéculo-disgenesia. El trabéculo es la estructura que estábamos viendo hace un momento en la diapositiva, y la disgenesia es una malformación de ese trabéculo que permite la adecuada filtración del líquido.
El glaucoma juvenil, que ya decíamos es muy similar a los anteriores, pues este típicamente se puede presentar entre los 5 y los 20 años de edad y también asociado a algunos genes que ya se sabe y están identificados que tienen mayor predisposición a desarrollar estas anomalías anatómicas. Aquí en estas fotografías vemos el ángulo de la cámara anterior, lo que previamente habíamos visto como un dibujo. Aquí vemos una fotografía en vivo, estas dos, tanto esta como aquí esta otra, y se aprecian estas excrescencias o estas anomalías, estas pues ramificaciones que no deben de presentarse regularmente cuando hay un adecuado desarrollo del ángulo. Aquí el ver estas ramificaciones o estas pequeñas excrescencias a nivel de esta franja café nos indican que hay una alteración en la formación y desarrollo adecuado del trabéculo, lo cual nos predispone a presentar el daño. Otra cosa que se acompaña como datos o signos en los pacientes con glaucoma congénito es un aumento del tamaño del ojo, con un aumento también del diámetro corneal, y aquí podemos ver en la fotografía en la córnea estas rayas transversales onduladas que son rupturas de una capa interna de la córnea y que obedecen al aumento de presión intraocular con el consecuente elongamiento de los tejidos y fractura de esta capa que se llama membrana de Descemet en la córnea. Aquí vemos a mayor aumento estas alteraciones que ya decíamos en el ángulo de la cámara anterior. El ángulo de la cámara anterior es donde se junta el iris con la córnea, y estas alteraciones son las que van a dar lugar a este tipo de alteraciones glaucomatosas. Aquí vemos unas fotografías del fondo del ojo en el cual vemos que los nervios ópticos están muy pálidos y extremadamente dañados por el aumento de la presión intraocular, con una afección severa en cuanto a la visión del paciente. Ahora, ¿qué es importante para poder detectar estas alteraciones? Pues uno, los padres deben de llevar a sus hijos cuando son bebés a revisión con el oftalmólogo, y esta revisión se debe de hacer cuando menos una vez al año. La primera debe de ser desde que nace el bebé y la siguiente exploración por el oftalmólogo al primer año de vida. Pero es importante que también el pediatra esté al pendiente de que puedan o no presentarse ciertas alteraciones en los ojos, y el pediatra ser quien, en caso de ser necesario, derive a los padres y al niño al oftalmólogo para que éste pueda ser revisado. ¿Cuándo sospechamos o cómo lo hacemos para sospechar o para saber si pudiera haber glaucoma congénito? Pues tenemos que, aparte de hacer una exploración, como ya decíamos, tenemos que interrogar a los padres, porque obviamente un niño de esta edad no puede responder a las preguntas que nosotros hacemos. Entonces tenemos que entablar con los padres una relación de preguntas en las cuales vamos a tener que empezar a determinar cuándo empezaron las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles manifestaciones clínicas? Ven ustedes aquí en la presentación las principales manifestaciones clínicas. Las más importantes son las que están en el 1, 2 y 3 lugar de esta diapositiva, que es fotofobia, la molestia a la luz, la epífora o lagrimeo, que el niño esté lagrimeando, sobre todo cuando está exponiéndose a la luz, y el blefaroespasmo, esto es que esté cerrando los ojos con fuerza, y esto se debe a la molestia ocasionada por la luz, y esto es debido al aumento de la presión intraocular. El niño también puede ser y mostrarse irritable, los ojos son característicamente muy grandotes, a eso se llama buftalmos. La córnea se puede empezar a opacar debido al aumento de la presión. La córnea también aumenta de tamaño, aumenta su diámetro, y ya decíamos que en la córnea pueden haber fracturas en la membrana de Descemet que se llaman estrías de Hab. Puede haber aumento de la presión ocular muy evidente, el ojo se puede tocar muy duro, y ya en la exploración oftalmológica vemos que el nervio óptico tiene una excavación aumentada. ¿Sí? A estos niños hay que hacerles una exploración oftalmológica completa, que es muy difícil poder hacer esta exploración completa en el consultorio.
y idealmente se debería de acompañar también de unos estudios de campo visual, pero también en niños pequeños este estudio de campo visual no es posible realizarlo por la cooperación que tienen que tener para poder realizar los estudios. La mayor parte de las veces a estos niños en los cuales sospechamos que pueden tener glaucoma, los tendremos que valorar en quirófano con el efecto de una anestesia general para poder revisarlos adecuadamente, porque obviamente si no anestesiamos al niño, el niño es difícil que comprenda que lo vamos a explorar y que debe de estar tranquilo, que no debe de llorar para poder explorarlo adecuadamente. Entonces, a esta exploración con anestesia general debe de ser sometido cualquier niño que no coopere para una adecuada y completa exploración en el consultorio. ¿Qué se necesita para hacer la exploración bajo anestesia? Pues al niño hay que hacerle ciertos exámenes de laboratorio preparatorios, tiene que someterse también a una valoración por el pediatra y que diga que puede ser anestesiado con anestesia general, y se debe de realizar lo más pronto posible una vez que hemos detectado que un niño requiere de esta exploración. A la brevedad posible debe de ser anestesiado y revisado por el oftalmólogo. Una vez que el paciente ya está anestesiado, tendremos que vigilar y explorar a todo el niño para saber si pudiera haber o no algunos otros defectos sistémicos. Debemos de hacerle una ecografía o un ultrasonido de su ojo para ver en qué condiciones se encuentra, poniendo especial interés en la longitud axial del ojo. ¿Por qué esto? Pues porque la presión intraocular alta en los niños con los tejidos todavía laxos, blandos y elásticos provoca que el ojo crezca, y ese crecimiento del ojo es uno de los parámetros que nosotros tomamos de manera muy importante para poder realizar el diagnóstico o excluir, en su caso, el diagnóstico de glaucoma congénito. Siempre que se pueda durante la exploración, deberemos de fotografiar el segmento anterior, es decir, la córnea y el iris del paciente, así como también la retina y el nervio óptico, y realizar una prueba de refracción, es decir, saber si el niño necesita lentes, porque también este aumento del tamaño del ojo nos va a provocar generalmente la presencia de miopía en los niños. Aquí vemos cómo tenemos unos ejemplos de unos niños recién nacidos que están siendo explorados bajo anestesia y están siendo examinados de sus ojos. Idealmente la anestesia debe de ser rápida y con un anestésico inhalado para que influya poco el efecto de la anestesia sobre los valores de la presión intraocular. ¿Qué ventajas nos da el que nosotros anestesiemos al niño y lo sedemos para poder realizar la exploración? Pues para empezar, le va a disminuir el miedo y el estrés y el trauma de la exploración al bebé. Nos va a dar un efecto que lo va a dejar tranquilo y dormido para que lo podamos explorar adecuadamente y de manera completa, y así llegar de manera más fácil y más precisa a un diagnóstico certero. Dentro de la exploración debemos de observar cuidadosamente las características del ojo, cuánto mide la córnea. Aquí se ve cómo estamos midiendo la córnea con un instrumento especial para medir el diámetro corneal, y en un recién nacido el diámetro corneal deberá ser aproximadamente entre 10 y 10.5 milímetros, y al año de edad el diámetro corneal horizontal normalmente deberá ser de entre 11 y 12 milímetros. Cuando tengamos córneas de mayor tamaño a lo referido aquí, pues es cuando también empezamos a sospechar que pudiera haber un glaucoma congénito. Aquí, por ejemplo, vemos una córnea que tiene una longitud muy diferente a lo que normalmente debemos de ver. Aquí vemos que tiene un eje horizontal de 16 milímetros, que a lo que debe de ser para el rango de edad debería de estar entre 11 y 12 milímetros. Aquí vemos una tabla también en donde se ejemplifica cuál es la longitud del ojo que debemos de verificar con el ultrasonido. Vemos que de recién nacido la longitud del ojo debe de ser aproximada de los 17 milímetros, y que entre los 6 y los 10 años de edad el ojo ya debe tener una longitud de 23 milímetros. Y vemos cuál es el ritmo de crecimiento que debe de tener el ojo
durante las diferentes etapas de vida de los niños, para que así, con estos valores, nosotros poder hacer nuestra estimación sobre la posibilidad de que estas alteraciones se deban a la presencia de glaucoma. Aquí vemos también cómo se está tomando la presión ocular y vemos también los valores normales y aproximados de la presión intraocular para niños de diferentes edades. Y con estos valores deberemos de comparar los valores obtenidos durante la exploración bajo anestesia. Existen diferentes métodos y diferentes instrumentos para medir la presión intraocular y tenemos que tomar en cuenta que los anestésicos puedan tener un impacto sobre la presión intraocular. Y una vez que sepamos esto, saber que tenemos diferentes alternativas para hacer estas mediciones y determinar la posibilidad de que haya o no haya glaucoma. También tenemos que explorar cuidadosamente el ángulo de la cámara anterior, porque es ahí donde se provoca la alteración anatómica que va a dar como consecuencia el aumento de la presión intraocular. Aquí estamos viendo cómo estamos usando algunos lentes y aditamentos especiales para poder hacer esta exploración de mejor manera, y aquí estamos ejemplificando cómo se registra fotográficamente el segmento anterior, que son las fotografías superiores de los ojos del niño, y las fotografías de polo posterior, donde podemos ver a la retina y los nervios ópticos del paciente. Entonces, tenemos que evaluar cuidadosamente durante una anestesia general el segmento anterior, que el segmento anterior tenemos que ver que la córnea esté sana, que esté transparente, que no tenga las fracturas que comentábamos, cómo están las características del iris, cómo está el ángulo de la cámara anterior, cómo se encuentra la presión ocular de los ojos de nuestro paciente, cuál es el aspecto del nervio óptico y cuál es el tamaño del eje anteroposterior del ojo. Y en base a realizar un análisis de todas estas informaciones, el médico oftalmólogo especialista en glaucoma determinará la posibilidad de que exista el glaucoma o de excluir este diagnóstico en los niños. Una vez que se ha confirmado el diagnóstico de glaucoma congénito en los niños, el tratamiento siempre es quirúrgico. Hay diferentes técnicas de microcirugía que tenemos a la mano para poder corregir estas alteraciones y modificar el drenaje de la presión intraocular para lograr disminuirla y que ya no se siga dañando la alteración. Ahora, después de realizar la cirugía, tenemos que volver a checar más adelante al niño y lo tenemos que hacer nuevamente con una anestesia general. ¿Cuándo debemos de repetirla? Pues después de la cirugía, para valorar si esta ha sido efectiva, aproximadamente un mes después de la cirugía, y si la cirugía ha sido efectiva, después como control, aproximadamente cada 4 meses tendremos que estar repitiendo la exploración bajo anestesia, o en el caso que no se haya corroborado el diagnóstico y que estemos en duda, tenemos que hacer una exploración posteriormente para corroborar el diagnóstico o descartar la posibilidad de glaucoma congénito. Y claro que estas exploraciones bajo anestesias van a depender de que las pruebas de función hepática de los niños estén normales y de que el pediatra nos diga sí se puede hacer la exploración bajo anestesia de acuerdo a la exploración del bebé y de cómo se encuentran sus exámenes de laboratorio. Ya decíamos que el tratamiento del glaucoma congénito y del glaucoma en los niños siempre es quirúrgico. Uno de los procedimientos que se puede realizar es la goniotomía, que es una cirugía que va a hacer una incisión en el tejido que no se reabsorbió adecuadamente, como ya comentábamos. El tratamiento médico es únicamente temporal y mientras el niño se somete a cirugía, en los casos que ya se tenga el diagnóstico clínico antes de la exploración bajo anestesia. Y aquí vemos un diagrama en el cual se puede ejemplificar cómo se realiza el procedimiento de goniotomía que comentábamos para los niños con glaucoma. La goniotomía tiene que, como requisito, la córnea debe de estar transparente, porque en ocasiones en los niños con glaucoma congénito la córnea está opaca y entonces esa opacidad de la córnea no nos permite una adecuada visibilidad para poder hacer la cirugía en el sitio que debe de ser realizada, porque son espacios muy pequeñitos y son cirugías milimétricas, son microcirugías.
Se necesita obviamente equipo especial, un microscopio, instrumentos muy específicos y especiales para poder realizar esta cirugía. Y existe otra cirugía que se llama la trabeculotomía, que es a realizarse en aquellos niños o en aquellos bebés que la córnea no tiene una adecuada transparencia, y aquí básicamente se hace el corte de la misma estructura que no se ha reabsorbido adecuadamente para permitir la adecuada filtración del líquido, pero se hace entrando de afuera hacia adentro, el corte de afuera hacia adentro. Y esto nos va a permitir hacer cirugía en nuestros niños para poder cambiarles el pronóstico de vida. Ojalá todos nuestros pacientes tuvieran ojos así como estos y que no tuviéramos estos pacientes con glaucoma congénito, pero cuando estos pacientes con glaucoma congénito son diagnosticados oportunamente y son tratados adecuadamente por una persona que tiene el entrenamiento y la capacidad necesaria, el pronóstico es muy bueno y estos niños pueden crecer y desarrollarse adecuadamente y disfrutar todo lo que la vida nos ofrece para que nosotros apreciemos con nuestros ojos. Quedo abierto para dudas, comentarios, preguntas. Estamos aquí en Facebook Live Glaucoma México. Perfecto. Guadalupe Ibarra le tiene una pregunta. ¿Qué tips me recomienda para controlar el glaucoma de mis hijos? Bueno, pues no tengo así ningún tip en especial, más que seguir al pie de la letra las indicaciones de su médico oftalmólogo. Las indicaciones de su médico oftalmólogo son las que tiene que seguir al pie de la letra para controlar adecuadamente el glaucoma. Okay. Lucy Vázquez le pregunta, ¿qué tan rápido avanza esta enfermedad de los ojos? En los niños el avance puede ser bastante rápido porque en los niños la presión intraocular es la mayor parte de las veces muy alta, y a mayor aumento de la presión intraocular, entre más alta se encuentre, mayor es el deterioro de los nervios ópticos en menor tiempo. Okay. Leo pregunta, ¿el glaucoma puede dejar ciego a mi sobrinito? Es correcto, el glaucoma puede dejar ciego a cualquier persona, tan es así que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, y los niños obviamente no son la excepción. Sansu le pregunta, tengo una bebé de casi 1 año y quiero saber cómo sé si puede tener glaucoma. Según yo ve normal. Es importante que a su bebé la revise un oftalmólogo para poder determinar si no hay glaucoma. Si la bebé no tiene alguna de las molestias que ya comentábamos al momento de revisar los signos y síntomas, es poco probable que lo padezca, pero para estar 100% seguros tendrá que ser revisada por un oftalmólogo. Isabel pregunta, ¿me puede dar informes de dónde da consulta? Me gustaría llevar a mi bebé. Existe una página en internet del Colegio Mexicano de Glaucoma. Ahí hay un abanico de médicos especialistas colegiados y certificados por el Colegio Mexicano de Glaucoma. Ahí puede visitar la página y escoger al médico de su elección para que pueda atenderlo con muchísimo gusto. Concha Villegas pregunta, hola, buenos días, ¿ya no vuelve la glaucoma después de operada? El glaucoma en los niños, cuando se hace la cirugía y la cirugía es exitosa, es muy difícil que regrese el glaucoma, a diferencia de los adultos, que cuando en un adulto se hace cirugía, la cirugía es para controlar el glaucoma y en los adultos el glaucoma no tiene cura. Solamente en los niños puede llegar a tener un 100% de éxito la cirugía y curarlos para siempre, pero siempre habrá que estar al pendiente de estar revisando a los niños. Sansu nos pregunta, entonces si lo detectan a tiempo, ¿se puede evitar que el bebé pierda la vista? Es correcto, si es detectado a tiempo y tratado adecuada y oportunamente, no nada más la detección, el tratamiento oportuno y adecuado es también muy importante. Mari Ibarra le pregunta, tengo presión ocular, me recomendaron timolol al 0.5%, pero me causa mucho picor en los ojos y molesta mucho, ¿es normal? Las gotas pueden presentar efectos secundarios como este que usted nos está comentando. Tiene que ver a su oftalmólogo y referirle lo que está pasando, y el oftalmólogo le tendrá que cambiar este medicamento por algún otro que le cause menos molestias. Ok,
Sergio Hernández nos pregunta, ¿qué sugiere realizar en un paciente que presenta cámara anterior estrecha, paciente no diabético? Pues habría que ver cuál es la causa de la cámara anterior estrecha, qué otras alteraciones puede tener, la relación del iris con la pupila, qué tan estrecha está la cámara anterior, cómo está el ángulo de la cámara anterior, y en base a eso determinar cuál es el mejor tratamiento a ofrecerle al paciente, que podría ser desde vigilancia, aplicación de láser, inclusive podría ser hasta alguna cirugía, pero difícil poder determinarlo sin hacer una exploración adecuada. También nos preguntan si presenta algún síntoma de glaucoma en los bebés. Sí, ya decíamos que el síntoma más común en los niños es el lagrimeo, la molestia a la luz y el blefaroespasmo. Maribarra le desea muchas gracias por su atención. Vanessa Villela comenta, buen día, mi hijo tiene 7 años, le detectaron glaucoma congénito a los 3 años y le hicieron cirugía para colocarle válvulas de AMED en ambos ojos, pero su nervio óptico ya está muy dañado y en el ojo derecho seguimos batallando para regular la presión. Ya tiene 2 válvulas en cada ojo y el doctor que lo atiende siempre busca nuevos métodos para controlársela. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar, por favor? Pues seguir las indicaciones de su oftalmólogo. Alejandro Tecuapa nos pregunta, ¿es posible detener el glaucoma en adultos? Es posible controlarlo, para eso se requiere un tratamiento adecuado y efectivo. A veces el tratamiento podría ser con medicamentos, a veces podría ser quirúrgico. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por su apoyo, doctor. Muchas gracias. Gracias a la comunidad por su tiempo. Gracias. Buenos días a todos.